De todos los enemigos de Roma, el más grande y temido no fue el poderoso Aníbal, cuya marcha a través de los Alpes en pleno invierno ha cautivado la imaginación de generaciones enteras, ni Yugurta, el astuto rey africano que tan hábilmente explotó las rivalidades políticas romanas. Tampoco las hordas germánicas, que durante un período especialmente vulnerable de la historia de Roma cruzaron en avalancha los Alpes y saquearon casi por entero la península italiana. Para los romanos de la antigüedad, ningún enemigo suscitó tanto temor como el monarca de un pequeño reino del este, prácticamente desconocido antes de su reinado, que durante casi 4 décadas desafió el poder de Roma y a sus más ilustres generales. Mitrídates Eupator VI del Ponto. A diferencia de otros gobernantes asiáticos, no fue Mitrídates quien adoptó para sí el epíteto de El Grande, sino sus enemigos. Era tal el temor que suscitaba en Roma que el anuncio de su muerte, en el año 63 a.C., representó para los romanos el final de una pesadilla que había durado 40 años. El patricio romano Pompeyo se subió a un montón de sillas de montar del ejército, los soldados estallaron en vítores y los ciudadanos se pusieron sus mejores galas, regocijándose como si 10.000 enemigos hubieran muerto con él. Pero como la alegría de Roma por la muerte de Mitrídates constituía, en realidad, un reconocimiento tácito de su grandeza, la ciudad le honró con lo que fue, a todas vistas, una extraordinaria exhibición de magnanimidad. Pompeyo obsequió a Mitrídates con un entierro fastuoso, como correspondía al príncipe más valeroso de sus tiempos, y Cicerón le aclamó públicamente como el más grande de todos los reyes con los que Roma había combatido y el monarca más poderoso desde Alejandro. Indudablemente, solo la muerte de Mitrídates, y la consiguiente consolidación de la supervivencia de Roma, podía dar a los vencedores la confianza suficiente para elogiar de forma tan generosa al que había sido su enemigo. Aunque Mitrídates era persa de sangre, religión y formación militar, era griego en cuanto a idioma, gustos y amor por la civilización y la cultura urbana. En su educación y estilo de vida combinó estas dos grandes civilizaciones, la griega y la persa, que durante siglos se habían disputado el control del Mediterráneo oriental. Alejandro Magno había sido el primero en intentar reconciliar a estos rivales, fusionándolos dentro de una forma superior de coexistencia. Se trataba de una idea ingeniosa y es imposible determinar qué resultados habría generado de no haber tenido Alejandro una muerte prematura. 2 siglos más tarde, Mitrídates resucitó la magnífica visión del rey macedonio y la hizo propia por derecho de herencia. Mitrídates tenía muy presente su derecho histórico sobre este legado. De hecho, mucho antes de que Aquiles combatiera con los defensores de Troya, siglos antes de que Roma fuera algo más que un pueblo de pastores cubierto de lodo, los antepasados de Mitrídates ya fabricaban excelentes armas de bronce, gobernaban sobre una extensa y próspera clase campesina y practicaban un elaborado sistema religioso que combinaba las deidades griegas con muchos de los exóticos dioses orientales. Por tanto, el objetivo de Mitrídates, desde su juventud hasta la vejez, fue restablecer un vasto reino helenístico que abarcara aquellos países de Europa y Asia donde el griego hubiera sido la lengua de las clases dirigentes y la cultura griega el vehículo del progreso. Deseaba recuperar su legado atávico, pero, ante todo, deseaba recuperar su potencial atávico. Persiguió este sueño sin descanso, con una intensidad y una determinación que sorprenden al pensamiento moderno, limitados como estamos por los beneficios y restricciones del imperio de la ley. Mitrídates no estaba sometido a tales inhibiciones. Él era la ley y estaba decidido a expandir su dominio hasta donde se lo permitieran sus fuerzas y recursos. En ningún momento le asaltaron las dudas, pues tenía la certeza de que si triunfaba, si lograba ampliar sus conquistas y restablecer la influencia de la cultura griega, el mundo sería un lugar mejor y más seguro, y él sería recordado por la historia como el salvador de la civilización frente al caos y la amenaza de la barbarie. Sus planes, sin embargo, chocaban inevitablemente con las crecientes ambiciones de su adversario, pues los objetivos de Roma incluían prácticamente las mismas regiones a las que apuntaba Mitrídates. La rivalidad no era meramente geográfica, sino también filosófica e incluso personal. La actitud general de Roma hacia la vida, lo que los griegos veían como una cultura rudimentaria, un trato innecesariamente cruel a esclavos y pueblos conquistados y un afán desmesurado de dinero y prosperidad en detrimento de valores más elevados, era, para Mitrídates, absolutamente abominable. Quizá no fuera un filósofo refinado ni un teórico político, pero su instinto más profundo le decía que el estilo de vida romano era incompatible con el suyo y jamás podrían coexistir.
De hecho, la sola idea de coexistir con un vecino tan repugnante era impensable. Para ambas partes. Roma envió a 3 de sus generales más competentes y a sus ejércitos más poderosos para que acabaran con la amenaza que Mitrídates representaba para su imperio en expansión. Aunque ninguno fue realmente capaz de vencerle, Mitrídates corrió al final la misma suerte que las anteriores amenazas a Roma, la suerte de Espartaco, de Sertorio y de muchos otros. Hoy día sigue especulándose sobre qué cualidades exactas permitieron a Roma superar tantos peligros, dominar tantas civilizaciones, sobrevivir tantos siglos. Los estudiosos hablan de los méritos de sus innovaciones militares, la superioridad de su organización política, la inmensa riqueza que acumuló mediante el lucrativo comercio de esclavos y otros artículos. La historia, se dice, la escriben los vencedores, de modo que la información acerca de los adversarios de Roma es, a veces, bastante vaga. No obstante, pese a todos sus puntos fuertes, Roma nunca fue invencible, y en varias ocasiones se halló al borde de la desintegración total. De hecho, hubo individuos que, si las circunstancias hubieran sido ligeramente distintas, habrían podido parar los pies a Roma, con consecuencias incalculables, hoy día, para nuestras vidas. Mitrídates fue uno de esos individuos, y su historia merece ser contada.